otros tipos celulares. Entonces, los linfocitos vienen por el lado de la línea que se llama mieloide o linfóide. ¿Okay? Entonces, en esos son los dos primeros que se dividen. La mieloide es todo lo que ya vimos. Entonces, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Esos son la línea mieloide, los linfocitos. La otra línea, el otro rojito que ustedes ven aquí en la imagen al lado izquierdo, es la línea linfóide. Ese nombre, linfoide, ya nos dice que de ahí se van a derivar las células tipo linfocitos. ¿Okay? Entonces vamos a ver que esos linfocitos se van a dividir realmente en dos grandes grupos. Linfocitos T y linfocitos B. ¿Okay? Linfocitos T, linfocitos B. Esta clase la vamos a dedicar a linfocitos T. ¿Okay? Dentro de 8 días hablaremos de linfocitos B. ¿Por qué reciben ese nombre de T y B? Resulta, ¿sabes? Por la ubicación, o sea, el órgano en el que se encuentran normalmente. Porque los linfocitos B se ubican en la bolsa o en el vaso y los T en el timo. Esto es así. O bueno, ahí es donde maduran. Eso sí se entiende. Exactamente. Entonces todos se producen en la médula ósea, pero ellos van a ir a madurar a un órgano hepático. En el caso de todos los mamíferos, los linfocitos T, bueno, ya saben, los linfocitos T van a madurar al timo. ¿Listo? Allá maduran, ¿sí? Y se capacitan para construir una bolsa. Mientras que los linfocitos B lo hacen o en la médula ósea para todas las especies, excepto las aves, y en las aves lo hacen en la bolsa de Fabry o bursa de Fabry. De ahí viene el nombre de linfocitos B, B de bursa, ¿ok? T de timo. Más o menos era como la misma técnica que uno siempre tenía para asociar el tipo de linfocito que encontramos. Para eso, entonces, ellos van a tener que viajar desde la médula ósea vía hematógena hasta el timo. Y en el timo van a madurar, van a cambiar, se van a capacitar. Ellos tienen que pasar por varias formas evolutivas. ¿Listo? Y esas formas evolutivas le van a dar algo característico. ¿Qué es lo característico? Esos linfocitos T que viajan de la médula ósea al timo van a llegar al timo y en el timo van a sufrir cambios. ¿Qué cambios? Los linfocitos llegan sin receptores, ni CD4, ni CD8, ni tampoco va a tener el receptor de la célula T. Ahí en el timo es donde el timo adquiere estos receptores o correceptores, bien sea el TCR o receptor de célula T, y va a adquirir el CD4 y el CD8. ¿Okay? Eso es lo que va a adquirir ahí. Entonces miren desde dónde viene. Y esto lo hace siempre en edad temprana. Los animales en edad temprana. Recuerden que el timo es un órgano que va a desaparecer con el tiempo, ¿cierto? Con la madurez. Cuando se llega a ese periodo de adulto joven, el timo va a desaparecer. ¿Listo? Entonces todo esto ocurre a una edad temprana. Si nos vamos por las células T, ustedes se dan cuenta que acá las células se dividen en dos. Vamos a tener los linfocitos propiamente dichos, los linfocitos T o célula T, como quieran decirlo, y vamos a tener el otro grupo que son las células naturalmente asesinas, o naturalmente. ¿Sí? Ellas son de la misma familia de los linfocitos, incluso se parecen muchísimo, incluso en las funciones, tanto morfológicamente como funcionalmente. Pero de ellas no vamos a hablar por ahora, sino hasta el final. Creo que a un grupo le tocó esa parte de interacción con la naturaleza. Hablaremos de la posterior. Los linfocitos T los vamos a dividir a su vez en dos grandes grupos. O son linfocitos T de tipo CD4 o son linfocitos T de tipo CD8. ¿Okay? Y parte del trabajo de ustedes fue, cada uno cogió una pequeña subfamilia de sus linfocitos. Unos cogieron los CD4TH1, CD4TH2, CD4TH17, etc. Y a alguien le tocó los CD8. ¿Okay? Si hicieron bien su revisión, se dieron cuenta que también hay unas que están como por ahí escondidas, pero que son muy importantes, que se llaman las células T de memoria. ¿Sí? Células T de memoria. Creo que a un grupo en particular le dio todo lo que era memoria.
Entonces fíjense todo lo que aparece. Morfológicamente nosotros podemos saber cuál es cuál. No se puede. Lo único que se puede hacer es marcar las células con inmunohistoquímica para saber cuál es CD4, cuál es CD8, cuál expresa TCN, cuál no lo expresa, cuál es natural killer, etcétera, etcétera. Morfológicamente, ustedes cuando vieron histología en el vaso, en el ganglio oval de linfocitos, de pronto ubicación A, porque está en la paracorteza tal, y el B, y en el folículo T, pero uno no veía diferencia entre un linfocito y otro. ¿Dónde encontramos nosotros los linfocitos en el cuerpo de un animal? Entonces, ¿cómo se distribuye a nivel corporal los linfocitos? Entonces, ustedes ven un grupo grandísimo, que es este, que es el 40%, casi la mitad de los linfocitos que están en un animal vivo. ¿Sí? ¿Están donde? En los nódulos linfáticos. Recuerden que nódulo linfático hace referencia a esa estructura redonda, circular, con linfocitos, que puede ser primaria o secundaria. ¿Okay? Y en los órganos que tienen los nódulos linfáticos, donde principalmente vamos a hablar de los ganglios linfáticos. ¿Okay? Entonces, algunas veces yo les he dejado a ustedes una tarea que revisen cuáles son los ganglios linfáticos palpables en un gato, palpables en un gato. Entonces, se dieron cuenta que los palpables estaban ubicados en ciertas regiones que pueden ser tocados por un examinador, pero que dentro del animal vamos a tener otros ganglios linfáticos. Casi siempre cada órgano tiene un ganglio linfático asociado. Hay ganglios linfáticos hepáticos, pancreáticos, ¿sí? Los mesentéricos, los del ciego, etcétera, etcétera. Luego nos vamos a dar cuenta que la siguiente gran cantidad de linfocitos tiene que ver con otro órgano linfático que es la médula ósea. Y pues es lógico, si ese es el almacén o el sitio donde se producen esos linfocitos, pues va a tener también una gran cantidad de linfocitos. Posteriormente vamos a tener el vaso, que es un órgano muy, muy importante. Entonces, si ustedes lo recapacitaron en el examen, se dieron cuenta que el vaso es el que recibe todos los antígenos que vienen vía hematógeno, ¿sí? Y todos van a llegar al vaso, y en el vaso es donde se enfrentan con los linfocitos para ser presentados. Entonces, esa es la gran importancia del vaso, o que tiene el vaso dentro de las muchas otras funciones que vamos a ver. Luego vamos a tener intestino. Entonces, en el intestino recuerden que se llamaba el GAL, tejido linfático asociado a gastrointestinal, las placas de Peyre. Los agregados linfáticos que estaban en el ciego, los agregados linfáticos que podemos encontrar en el proventrículo de las aves, que podemos encontrar en el estómago de los equinos y otras especies. Y miren ustedes que tenemos un porcentaje muy chiquitito que va a estar en la sangre, que es lo que circula. ¿Sí? Pero miren que los linfocitos realmente están en los órganos linfáticos. Pero hay algo que ustedes deben tener siempre en cuenta: los linfocitos se están moviendo constantemente. Entonces, bien sea vía hematógena o bien sea vía linfática, se están moviendo siempre, ellos no se quedan quietos. Se están moviendo de un ganglio al otro, de la linfa al ganglio preescapular, al popliteo, a los retrofaringios, a los mesentéricos, a los isquémicos, ¿sí? Se están moviendo siempre. ¿Para qué? Porque ellos son los centinelas que van a estar buscando cosas que no deben estar en el cuerpo. Por eso tienen esa gran movilidad y por eso están moviéndose. ¿Listo? Ahora, aquí les hice un paralelo sobre algunas características a tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, como nos vamos a enfocar en los linfocitos T, no sé si todos alcanzan a ver allá o el televisor les alcanza a tapar. Los linfocitos T, vamos a ver primero, ¿dónde se desarrollan? Como lo decía Isabela, en el tipo. ¿Diferencias con los linfocitos B? Sí, los linfocitos B se desarrollan en la médula ósea o en la bolsa cefalítica. O pueden sufrir cambios también en algunos órganos linfáticos o tejidos linfáticos, como son las placas de Peyre y algunos agregados linfáticos. ¿Dónde se distribuyen? Entonces, esto lo aprendieron en histología, ¿cierto? En la corteza, en la médula, etcétera, etcétera, donde se distribuyen ese tipo de linfocitos según sea T o según sea B. Algo muy importante de lo que vamos a hablar hoy, que era la contraparte del resumen que nos hizo Felipe.
Entonces tenemos una célula que está presentando un antígeno, está presentando un agente extraño o parte de un agente extraño. ¿Cómo lo hace? Con el complejo mayor histocompatibilidad tipo 1 o tipo 2. Pero ¿qué necesita para ser reconocido por ese linfocito? Necesita lo que se llama el receptor de células T, o le puede llamar TCR, ¿sí? Por las siglas en inglés, TCR, o receptor de células T. Ese receptor de células T es una proteína muy particular que está diseñada para reconocer muchísimos antígenos, ¿okay? Ahorita vamos a desmenuzarlo y vamos a ver qué puede hacer ese tipo de receptor. En la célula B, entonces también existe un receptor de célula B que se llama el BCR. Pues a alguien de los temas del inicio de clase le tocó BCR, explicar cómo es el BCR. ¿Listo? Que es un dominio inmunoglobulínico, más sencillo. ¿Cuáles son los antígenos importantes de superficie que tiene? Entonces, miren que usted tiene varios clústeres de diferenciación: CD2, CD3, CD4, CD8, CD170, CD23, etcétera, etcétera. Muchísimos clústeres de diferenciación. Mientras que las células B, su principal expresión son las inmunoglobulinas. ¿Okay? Inmunoglobulinas. Entonces vamos a ver la M, vamos a ver la E, vamos a ver la A. ¿Sí? Diferentes inmunoglobulinas solubles o intramembranas o presentes en la membrana. Una diferencia muy importante es que los linfocitos T solamente reconocen proteínas o fragmentos de proteínas, péptidos. Recuerdan eso, ¿cierto? Péptidos. Solo péptidos. Entonces, si el patógeno no tiene péptidos o no expresa péptidos, no va a ser reconocido por estos linfocitos T. En cambio, los linfocitos B tienen una gama mucho más amplia de reconocimiento de partículas extrañas. Incluso los linfocitos B pueden reconocer todo un agente, ¿sí? No necesitan un fragmento, pueden reconocer todo un agente o una parte de ese agente. Entonces, los linfocitos B pueden reconocer ácidos nucleicos, pueden reconocer lípidos, pueden reconocer carbohidratos, ¿sí? Y mezclas de estos. En cambio, el linfocito T solo reconoce péptidos. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la presentación del complejo mayor histocompatibilidad. Esa es una diferencia muy importante que ustedes siempre deben entender. ¿Ok? Esto ya lo habíamos hablado. Las inmunoglobulinas es el principal producto de los linfocitos B, mientras que los linfocitos T, como lo vieron ustedes en su cartelera, ellos se encargan de producir citoquinas. Y dependiendo qué citoquina producen, van a tener un efecto diferente. Proliferan ellas mismas, proliferan otras células, atraen otras células, favorecen la fagocitosis, favorecen la opsonización, ¿okay? Diferentes situaciones. En cambio, las inmunoglobulinas realmente lo que hacen es preparar al patógeno para que sea eliminado por otro tipo de células. Eso es lo que realmente hace los linfocitos. Entonces acá quiero que vean un esquema muy general de un linfocito T y todas las proteínas de superficie que expresa un linfocito T, y me quedo cortico porque no cabe más, ¿sí? Él va a expresar muchísimas proteínas y no solamente un CD2, sino que puede expresar 4.000, 5.000 CD2 y así toda su membrana está recubierta por clústeres de diferenciación. Aquí pues obvio, para este momento en el que estamos nosotros, el más importante pues va a ser el TCR. Es un complejo de un receptor de patógenos, ¿okay? O de reconocimiento. Pero si ustedes miran, el linfocito tiene receptores para histamina, que lo vemos en la inflamación, ¿cierto? Tiene receptores para inmunoglobulinas. Eso va a ser importante porque en las tareas de las personas que quedaron encargadas hoy hay una activación de células B dependiente de T. Pues ahí está ese receptor que va a ser muy importante en esa activación. ¿Listo? Por acá encontramos el CD4 o el CD8, depende de qué linfocito era. ¿Ustedes tenéis una pregunta? O sea que el TCR necesita el CD3 para funcionar. Sí, es todo un complejo, ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Y cada una de estos clústeres de diferenciación
le dan algo particular al linfocito. Le dan sobrevivencia, le dan movilidad, le dan permanencia en el tejido, lo ayudan a encontrarse. ¿Encontrarse en qué sentido? A que el linfocito está en un lugar y necesita ir a un tejido. ¿Cómo voy yo al tejido? Con unas señales que me están emitiendo. Y esas señales deben tener un receptor que yo reconozca, que el linfocito reconozca para poder moverse. ¿Ok? Hablemos entonces de los dos grandes grupos, y parte de esto ya lo vimos, que son los linfocitos T CD4 y los linfocitos T CD8. ¿Qué hemos visto hasta ahora? De aquí para abajo. ¿Esto? Allá, para abajo. No hemos visto lo de arriba. Entonces lo de abajo es la célula presentadora de antígeno. ¿Listo? Que la más profesional o la profesional es la célula de T, pero puede ser un macrófago o incluso puede ser un linfocito B. Esto no olvidemos. Ya vimos el complejo mayor de histocompatibilidad, tipo 1, tipo 2, sus cadenas, cómo se representan y qué es lo que presenta y a quién se lo presenta. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a ver qué hace esta partecita de acá, que es el TCE. Fíjense que ahí estamos dividiendo los linfocitos según su función. Entonces, los CD4, ustedes los van a encontrar que siempre van a estar asociados a una H de helper, ¿sí? O en español a una A, que es ayudador, o una C, que es colaborador. Los linfocitos CD4 también se conocen como ayudadores o colaboradores. ¿Listo? Mientras que los linfocitos T se reconocen o son conocidos como citotóxicos. Citotóxicos. ¿Okay? Los CD8. ¿Okay? Ellos son citotóxicos. Los CD4 ayudadores o colaboradores. ¿Listo? Ahora, miremos por favor aquí. Esa era la división que les estaba diciendo yo. Y aquí hay una subdivisión que son dos familias de linfocitos. Los linfocitos comunes que todos hemos visto desde el colegio hasta la universidad son los linfocitos de alfa beta. Son los más numerosos, de los que hablamos en el vaso, en el labio, en el timo, en la sangre. Pero hay otros gamma delta. Ellos, no sé si yo se los alcancé a nombrar o no, los veíamos en las membranas mucosas, principalmente produciendo unas sustancias que se llamaban las alarminas, que hacían parte de la inmunidad innata. ¿Okay? De ellos de pronto hablaremos más adelante. Por ahora nos vamos a dedicar a los alfa beta. Ustedes ven que los alfa beta se dividen en CD4 y CD8, y ahí está la división de la cual salieron las tareas de ustedes. Entonces, por el lado de los CD8 tenemos citotóxicos, los reguladores de los de memoria, ¿cierto? Y por el lado de CD4, pues tenemos los H1, H2, H17, los regulatorios o reguladores, y ahí tenemos también los foliculares, que fueron, digamos, un adendum que les hice ahí para que los temas quedaran como cada uno. ¿Cómo ocurre esta división? ¿Listo? Nosotros tenemos el linfocito. Ya pasó por el tiempo, ya tiene su marca CD4 o su marca CD8. Pero de ahí, ¿cómo se transforma en un citotóxico? ¿Cómo se transforma en un CD1? ¿Cómo se transforma en un CD2? Para eso, debemos primero conocer que estos linfocitos van a necesitar de la interacción con una célula presentadora de antígeno. Es la única manera en que ellos se van a diferenciar. ¿Listo? Eso es muy importante. Un linfocito no puede diferenciarse si no tiene contacto con una célula presentadora de antígeno. Eso es necesario. ¿Okay? Y aún, con esa primera presentación, a veces los linfocitos no se diferencian y van a entrar en una situación que se llama la anergia. ¿Okay? Ahorita de pronto la ponemos. ¿Listo? Entonces, primera condición, para que un linfocito T se pueda diferenciar, debe tener contacto con una célula presentadora de antígeno. ¿Listo? Sea el que sea. Complejo mayor tipo 2, complejo mayor tipo 1. ¿Listo? Sea el que sea. Esa es la única manera en que el linfocito puede empezar a sufrir esos cambios que los vamos a llamar, entre comillas, la activación del linfocito. Aquí, entonces, quiero que vean un resumen. Es un resumen de lo que vamos a ver a continuación y de parte de lo que ustedes van a explicar.
Entonces tenemos, aquí arriba, tenemos toda la familia de linfocitos CD4. ¿Listo? Entonces todos los que son llamados helper o son llamados ayudadores. Esos linfocitos ayudadores dependen de qué? De que se les presente un patógeno, un péptido. ¿Por qué? Por una célula presentadora de antígeno, una célula de. ¿Listo? Cuando ya se los presentan, él va a sufrir o va a empezar lo que se llama la activación, que necesita 3 señales. Señal número 1, el emparejamiento entre el complejo mayor histocompatibilidad, el péptido y el TCE. Esa es la primera señal. Cuando ellos se unen, cuando esa pareja se une, empieza la activación del linfocito. ¿Listo? Eso es lo que se llama la primera señal. Ahorita lo desmenuzamos un poco menos. Luego van a venir 2 señales adicionales. No los vamos a sentar por ahora y ahorita las vemos. Después de que ocurren esas 2 señales, esa unión lo que hace es que el linfocito empiece a producir citoquinas. Esa es la función de la unión, activación, señal 1, señal 2, señal 3, linfocito T produce citoquinas. ¿Para qué? ¿Para qué produce citoquinas? Entonces, esas citoquinas van a cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, activan los macrófagos. Le dicen al macrófago, oiga, hay algo que fagocitar, venga para acá, fagocito. 2. Puede también, adicionalmente, inducir la inflamación. Entonces, activa todo lo que es la histamina, activa la contracción vascular, activa toda la diapedesis, las integrinas, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Citoquinas proinflamatorias. Y además de eso, también los linfocitos regulan su futuro. ¿Cómo así que regulan su futuro? Dependiendo de las citoquinas que producen, ese linfocito puede proliferar muchísimo, ¿sí? Hasta 10.000 veces más, cumplir su función, o puede también regularlo. Entonces, dependiendo de la citoquina que produzca, el linfocito va a estar en una fase de proliferación o en una fase de quietud. ¿Listo? Y algo muy importante en esa fase es que algunos linfocitos también se van a diferenciar en células de memoria, que es una de las principales diferencias que tenemos con la inmunidad innata. La inmunidad innata no tenía memoria, en cambio la inmunidad adquirida sí tiene memoria. Y acá vamos a ver que tiene esa importancia que tiene esos linfocitos. ¿Qué pasa con los linfocitos T citotóxicos? Pues ellos también necesitan que alguien les presente. Recuerden que hay no solamente las células dendríticas, sino que toda célula nucleada del cuerpo puede presentar un patógeno, un péptido a ese linfocito. ¿Listo? Entonces, ahí no solo la célula dendrítica, incluso la célula dendrítica lo hace cuando está infectada. Es cuando está infectada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que aquí la función cambia totalmente. El solo nombre del linfocito nos dice, si este linfocito se enfrenta con una célula que me está presentando un patógeno, la única función de ese linfocito es destruir esa célula. No le va a dar pie a nada más, no va a llamar a nada, la va a destruir. ¿Listo? Con muchos otros mecanismos, pero lo que busca es destruir. Es si el linfocito T citotóxico reconoce ese complejo mayor de histocompatibilidad que se le está presentando una neurona, por decir algo, ese linfocito que va a hacer, destruir la neurona, sin miramientos, nada más. No importa que sea neurona, hepatocito, célula acinar, no importa qué patógeno sea, lo que busca es destruir. Por eso su nombre, citotóxico, tóxico para las células. ¿Listo? Y vamos a tener una tercera diferenciación, que son los reguladores, lo que les decía Parker. Si no existieran los reguladores, simplemente los linfocitos seguirían atacando sin miramiento nada más. Atacarían todo. Terminarían con las células del órgano sin importar si están o no están infectados, si están o no están presentando. Entonces, eso es lo que se llama una reacción inflamatoria descontrolada o una reacción inmunitaria descontrolada. Entonces, el cuerpo nunca quiere eso. El cuerpo nunca quiere que sus linfocitos reaccionen contra sus propios tejidos, que es lo que se llama autoinmunidad. Entonces, para eso existen esos linfocitos que se llaman linfocitos reguladores. ¿Listo? Para evitar que la respuesta inmunitaria se salga de control y termine afectando el órgano en vez de ayudar. ¿Ok? Bueno, les
Vamos a sumar una tarea que la tenía la señorita Sofía para hoy, que es ese, no sé si con el profe lo alcanzaron a ver, la maduración de los linfocitos T en el tipo. ¿Sí? Entonces, que lean la maduración de los linfocitos T en el tipo. ¿Sí? Entonces, vienen de la médula ósea, llegan al timo, se van por la corteza, migran hacia la médula, ahí se transforman, adquieren el CD4, el CD8, el TCD. Maduración de linfocitos T, se llama el T. ¿Listo? Maduración de linfocitos T en el timo. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver apartes de recortes para empezar a hablar del TCD. ¿Qué está representado en el dibujo? Un linfocito T. ¿Listo? ¿Qué está haciendo ese linfocito T? Él está expresando su TCD. Entonces, esto que ustedes ven acá es el TCD. Y esto que ustedes ven acá, ya saben qué es, ¿cierto? El complejo mayor. ¿Okay? Entonces, ese linfocito está andando por el sistema orgánico. No importa dónde está andando. ¿Él qué está haciendo? Él está buscando, busca en todas las células. Si una de esas células está expresando algo que sea extraño, que no sea normal, bien sea una célula dendrítica o bien sea una célula nuclear, dependiendo de lo que esté presentando. Pero él anda buscando por todos los tejidos. Ahora, esto que ustedes ven acá en verde, que es el TCR, con esta otra cadena que es esa H grandota que se ve como roja ahí, TCR, es bastante variable. ¿Por qué debe ser tan variable? Porque las células tienen la capacidad de presentar muchas cosas diferentes. Entonces, ese TCR debe tener esa capacidad de reconocer muchísimos agentes extraños o partes de esos agentes extraños. Entonces, para eso, traté de conseguirles una imagen que les transmitiera ese mensaje. ¿Sí? Entonces, arriba tenemos el TCR. Miren que el TCR tiene una parte que se conserva, ¿cierto? Que siempre es la misma, pero tiene una parte que varía. ¿Sí? Y esa parte que varía es la que reconoce el péptido que también es variante, ¿cierto? Que varía. Entonces, acá tenemos complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Listo? En el centro tenemos el péptido. Y miren que el péptido tiene diferentes formas, diferentes colores, porque puede ser muy variable. Y el TCR tiene una parte que se conserva, que la vamos a llamar constante, y una parte que cambia, que la vamos a llamar variable. ¿Listo? Ahorita les ponemos los nombres y vamos a decir que son cadenas. ¿Listo? Entonces, cadena constante, cadena variable. Si ustedes miran, el péptido cambia y la parte variable cambia, pero todo lo otro se conserva. Esto lo adquieren los linfocitos en ese capítulo que ustedes van a leer de la maduración de linfocitos en el tipo. ¿Listo? Ahorita vamos a hablar de un pedacito que es la recombinación, que es que ese receptor tiene la capacidad de modificarse para reconocer X péptido y solamente X péptido. Esto, por eso los colores son diferentes. Ahora, ¿de qué está hecho esto? ¿De qué está hecho el TCR? Entonces, el TCR, o receptor de células T, como lo ven ustedes, es una proteína transmembrana. ¿Listo? Transmembrana. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una parte que está hacia el interior de la célula y otra que está hacia el exterior de la célula. ¿Listo? ¿Por qué necesita esto? Porque esta parte de arriba, la que está extracelularmente o extramembrana, es la que reconoce. Su papel es reconocer, interactuar con el complejo. Pero la otra parte, la constante, es lo que interactúa con la célula. Entonces, apenas reconoce algo acá, esto empieza a enviar señales. ¿Y cómo enviaría señales? A partir de esta parte intramembrana. ¿A quién le va a mandar señales? Al núcleo. ¿Listo? ¿Para qué? Para que se diferencie, para que altere su producción de citoquinas y que produzca X citoquinas, que produzca X factor, que produzca X actividad. ¿Ok? Entonces, por eso es transmembrana. ¿Ok?
Ahora, ¿qué vamos a tener? Ojalá fuera así de sencillo en receptor TCR. Pero resulta que el receptor TCR necesita otras proteínas que el gluten. Entonces, aquí ya está completo el factor, el receptor TCR. Entonces, seguimos al linfocito y ahora le hemos agregado cosas. Ya les voy a decir qué es y para qué sirve. Entonces, acá tenemos la membrana celular con su bicapa lipídica. ¿Listo? TCR, proteína transmembrana, una parte extracelular, una parte intracelular, pero unidas. ¿Listo? Si ustedes miran, la parte intracelular es muy cortica. ¿Sí? Nos devolvemos un momentito. ¿Listo? Miren que es muy cortica. Entonces, por esa razón, al ser tan cortica y estar anclada a la membrana, probablemente las señales no surgirían adecuadamente. Para eso entonces va a necesitar otras cadenas, ¿sí? Otras cadenas que le van a colaborar para la transmisión de señales y para la estabilidad en la transmisión de señales. ¿Cómo se llaman esas cadenas? Entonces el TCR está formado por dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. ¿Listo? Generalmente las nombramos así. Alfa, beta. ¿Listo? Que digamos que es el cuerpo del TCR. Esas cadenas alfa tienen una parte constante y una parte variable, tanto la alfa como la beta. ¿Listo? Entonces hay alfa variable, beta variable, alfa constante, beta constante. Ahora, va a necesitar otras 4 cadenas, ¿sí?, que van a ayudar a la estabilidad y a la transmisión de señal. ¿Listo? Entonces, estas cadenas van a ayudar a que cuando se ponga el péptido acá, ellas se activen en conjunto y empiecen a transmitir una señal a la otra. ¿Okay? Estas cadenas, aún así, van a necesitar más ayuda. Entonces, aquí vamos a ver un punto de equilibrio muy interesante. Y es, tenemos un péptido acá. ¿Listo? Ya saben que nos vamos a ahorrar el dibujo de arriba, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, la célula no lo hablamos, pero asumo que está ahí. Se pegó y recibió la primera señal. Esa primera señal es esa interacción. Eso hace que se activen estas otras 4 cadenas, que lo que se conoce y saberá como el CD3. ¿Listo? Entonces mira lo importante que es, sin ellas no hay activación. Si no está CD3 no hay activación. ¿Listo? Ahora, hasta ahí el linfocito está en primera señal. Él puede decidir activarse o no, pero ¿de qué va a depender? De la participación de unas moléculas correceptoras que son o el CD4 o el CD8. Miren la letra que estoy utilizando, CD4 o CD8, no I. Nunca están las dos, es una o la otra. ¿Listo? Una o la otra. ¿Eso para qué sirve? ¿Por qué es necesario que exista CD8 o CD4? Porque es la única manera en que el linfocito va a decidir que lo que le están presentando es un complejo tipo 1 o un complejo tipo 2. Recuerden que ellos son específicos para eso. El complejo 2 le presenta CD4, el complejo 1 a CD8. Eso no va a cambiar. Entonces, para eso sirven esas dos moléculas correceptoras. Pero, ahora, ¿qué va a pasar? Va a venir lo que se conoce como la segunda señal. Entonces, esta es la primera señal. Interacción, por favor, discúlpenme siempre. No olviden que aquí está el péptido y allá arriba está el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Listo? Y siempre va a haber o un CD8 o un CD4. Ahora, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir la segunda señal. Entonces, posterior a eso, vamos a tener que los linfocitos necesitan que alguien les esté presentando constantemente. Entonces nosotros acá lo vemos como algo que yo les explico en el tablero y les digo se lo presentó. Pero no es así. Esa interacción dura horas y dura días. O sea, constantemente tiene que estar presentándose. No es que con un breve contacto y ya se activó el linfocito, se diferenció, o si no, todos estaríamos en una reacción hiperinmune constantemente. Entonces, eso necesita una unión que permanezca en el tiempo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio acá.
con esta célula. ¿Listo? Entonces, esta célula es cualquier célula del cuerpo nuclear, ¿cierto?, que está entrando un patógeno, que es esa estructura con el cubito como con patitas. ¿Listo? Y entró a la célula nuclear. Entonces, aquí viene una de las preguntas del examen, ¿cierto? ¿Cómo lo procesa? Entonces lo divide, le pone la ubiquitina, lo lleva al proteosoma, el proteosoma lo parte, ¿cierto? Se va para el retículo endoplasmático rugoso, vacuolas del aparato de Golgi. O sea, todo esto ya no lo sabemos. Entonces ven que hay partículas, y acá ya tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Tipo 1. Entonces recuerden que eso lo sabe uno. Primero, porque está en todas las células nucleares. Y dos, por la forma de la cadena. Recuerden que solamente hay una cadena muy larga alfa, presentando, y la otra beta que no hay cuando lleva. ¿Para qué? Para presentarlo. Entonces el linfocito está allá. ¿El linfocito qué está haciendo? Está tratando de reconocer lo que es extraño. Él no va a reconocer lo que es propio de esa célula, porque si reconociera eso, estaría atacando sus propias células sin necesidad. Entonces solo va a reconocer lo que es extraño. Como ven ustedes acá, ¿sí? Lo extraño es lo que tiene el mismo color del agente patógeno que está aquí. ¿Listo? Se lo presentó y el linfocito anda por ahí buscando con quién se complementa para poder activarse. Entonces se activa solamente cuando reconoce ese agente patógeno. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, después de que lo reconoce, ¿sí?, después de que lo va a reconocer, ya está ya presentado el antígeno. Les decía yo que la única función que va a tener ese complejo mayor de histocompatibilidad, esa unión TCR, es destruir esa célula que le está presentando ese patógeno cuando es complejo tipo 1. Destruir, es lo único que va a hacer. Más adelante ustedes me dirán cómo lo hace. ¿Listo? Los que les tocó el tema de citotoxinas. Ahora tenemos la otra parte. Entonces, ahora complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Aquí tenemos una célula que es diferente, que es una célula presentadora y activa. Genética, linfocito, macrófago. ¿Listo? Ellos que tienen la capacidad de fagocitar. Fagocitaron el patógeno. Entonces, el patógeno ahí entra en una vacuola. Recuerden, el fago son fagos. ¿Listo? Y se degrada en el fago lisosoma. ¿Listo? Y ahí, otra vez retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, y lo expresa. ¿Listo? Para que vayamos repasando y vayan viendo las diferencias. Aquí, entonces, ya vamos a tener que este patógeno ya se fragmentó y se escogió este pedacito que es el que se va a presentar en la superficie. Recuerden que tienen que presentarlo en la superficie. ¿Para qué? Para que el linfocito lo pueda reconocer. Si no lo presenta en la superficie, pues no lo va a reconocer. Ahora, ¿qué pasa con esta célula que tiene el patógeno ahí adentro? La función de ese linfocito, que ya es diferente, es un linfocito CD4, no es destruir la célula, porque esa célula todavía sirve. ¿Sí? Ella tiene un patógeno en el interior, pero lo tiene aislado y fragmentado. Es diferente si ella estuviera con el patógeno libre. Ahí sí sería el linfocito CD8 que trataría de matar. Pero acá, como lo tienen cerrado en una vacuola, esa célula todavía sirve para presentar otros antígenos. Sirve para fagocitar, sirve para otras funciones. Entonces acá está el linfocito nuevamente reconocido. Y acá entonces vamos a ver qué ocurre posteriormente, sea a la 1 o a la otra. Entonces tenemos complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, TCR con su clúster CD3, esto con sus otras 6 cadenitas que están ahí acompañando, y tiene su correceptor que es el CD8. O sea que ya saben que estamos hablando de un linfocito de qué tipo, CD8 citotóxico. ¿Okay? Listo. Entonces, esto no lo olviden. Esto es lo que ustedes tienen que tener en su cabecita siempre. Ese es lo que a veces se confunde, es lo más sencillo. ¿Sí? Lo primero que uno debe tener clave en la interacción celular. Entonces, CD8 siempre, ¿sí? CD8, complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. ¿Listo? Y TCR. Como les decía, en este caso, el linfocito va a ser citotóxico. O sea, la función de esa célula va a ser que esa célula que está contaminada se pueda destruir. Ya se las muestra acá esta. Ahí, eso es lo que va a hacer.
romper la célula. ¿Sí? Romper. Eso es lo que piensa hacer ese linfocito T citoplasmático. Pero miren todo lo que necesita. ¿Listo? Interacción TCR, complejo mayor histocompatible. ¿Listo? Interacción TCR, complejo mayor histocompatible. Ahora, miremos la otra parte. Entonces, complejo mayor histocompatibilidad, linfocito T, CD4. CD4. ¿Listo? Entonces, esa interacción TCR, complejo mayor histocompatibilidad tipo 2, nos va a dar como reacción que los linfocitos se van a transformar en linfocitos ayudadores o colaboradores o helper, como quieran ustedes llamarlo, es lo mismo. ¿Listo? No es que sean familias diferentes, no son colaboradores, o son ayudadores, o son tipo helper. ¿Sí? H. Aquí, como les decía, la función no es matar a la célula que nos está presentando el patógeno, no, sino inducir en los linfocitos cambios que van a favorecer que posteriormente el patógeno sea destruido. Entonces, generalmente, estas células están presentando el patógeno en el ganglio linfático, ¿cierto? Y desde el ganglio linfático los linfocitos van a empezar un viaje ¿a dónde? Al sitio donde reconocieron en primer lugar el patógeno. Entonces, por eso no puede destruir la célula ahí, porque necesita primero ir a un viaje a buscar dónde está el patógeno original, el primer contacto. ¿Para qué? Para ya así llegar e inducir la destrucción del mismo. Esté en el medio externo o esté en el medio interno, va a inducir la destrucción. Ahora, ¿qué va a pasar? Si esto no se controla, puede presentarse una reacción muy desordenada. Entonces, para eso existen dos controles. Un control positivo y un control negativo. O un estimulador y un inhibidor. Lo pueden llamar de las dos maneras. Cuando el patógeno es presentado, el linfocito lo reconoce, el linfocito se activa. El linfocito se diferencia y empieza a atacar o la célula infectada o el patógeno en el sitio donde se reconoce. ¿Listo? Digamos que ese es el resumen. Ahí va a estar importante, o es muy importante tener en cuenta que va a estar esta interacción de CD28, ¿okay? O clúster de diferenciación 28. ¿Sí? CD28. Yo ahorita les digo que es ese CD28. ¿Él qué hace? Él va a permanecer activo mientras que el patógeno esté presente. Entonces, ¿quién lo empieza a expresar? El linfocito. El linfocito empieza a expresarlo y lo expresa solamente hasta que el patógeno esté presente. Si el patógeno sigue presente en el tiempo, CD28 va a estar presente. Pero, si el patógeno empieza a desaparecer, porque ya se destruyó, ya la inflamación lo controló, ya se fagocitó, ya empezó a eliminarse, el linfocito empieza a dejar de expresar CD28 y empieza a expresar CTL4. ¿Okay? Ellas dos, CD28 y CTL4, tienen un mismo receptor, ¿sí? Que se llama el CD80 y el CD86. Entonces lo único que hacen es competir por ese receptor. Entonces, el receptor se expresa mucho cuando el patógeno está vivo, es decir, tiene afinidad por CD28. Pero si el patógeno desaparece, CD28 reduce y entonces el receptor va a reconocer a qué? A CTLA4. ¿Listo? Es una competencia, simplemente. Y así es como se regula la presencia de los linfocitos en una reacción inflamatoria. Simplemente por medio de un receptor. ¿Okay? Entonces, de nuevo, si el patógeno está vivo, todavía después de que ocurrió esta interacción, va a permanecer CD28. Pero, si el patógeno es destruido o desaparece, por la razón que sea, la inflamación funcional, la respuesta funcional, etcétera, etcétera, ¿okay? CD28 va a empezar a disminuir y va a empezar a aparecer CTLA4. ¿Okay? Recuerden que estos dos tienen un mismo receptor, ellos compiten por el receptor. ¿Sí? Compiten por ese receptor. Entonces, el que gane es el que se queda con el receptor. En reacciones activas, CD28 gana. En reacciones donde ya va desapareciendo el patógeno,
CTAL4 es el que gana. El receptor es el mismo. ¿Okay? Ese receptor. ¿Cuándo está muriendo el patógeno o el linfocito? No, el patógeno. No el linfocito, el patógeno. Cuando el patógeno desaparece. ¿Ok? Pero, Isabela, para que no veas que la idea que acaban de soltar está perdida, los linfocitos también van a empezar a morir. Porque ya cumplieron su función contra ese patógeno específico. Entonces ellos van a entrar en un estado de apoptosis. Van a empezar a morir programadamente. Porque ellos no pueden permanecer activos contra un patógeno que no existe. ¿Sí? Porque sería un gasto de energía innecesario. Y además pueden volverse reactivos contra otras cosas que no se quieren que se vuelvan reactivos. Entonces acá, ustedes pueden ver que tenemos al lado izquierdo CD28 activado y cada celulita que está azul es porque está infectada y el linfocito ya está destruido. ¿Okay? La desaparece. Pero como ya el patógeno empezó a desaparecer, entonces en vez de CD28 se va a activar CTAL4. Y ahí se inhibe la respuesta. ¿Qué es lo que de la los C? linfocitos. ¿Listo? Ahí la C también es crucial. ¿La qué? La C. Sí, clúster de diferenciación. Aunque esto es antígeno ligado a célula T. Antígeno ligado a célula T tipo 4. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hace ese TCR para reconocer tantos patrones? ¿Sí? Si ustedes ven que la cadena siempre es la misma, la región constante tanto alfa como beta. Entonces, lo que vamos a ver es una situación que ocurre en el timo, ustedes lo van a leer, con la región variable y que se llama la recombinación VDJ. Entonces, vamos a tratar de explicarla. Entonces, ¿qué es la recombinación VDJ? Entonces, ubiquémonos en el TCR. ¿Listo? Y en el TCR vamos a coger solamente una de las dos cadenas. Lo hace en las dos, pero primero lo hace en una y después lo hace en la otra. Entonces, no se preocupen que la explicación es la misma. Entonces, vamos a escoger una cadena. ¿Listo? Entonces, aquí en este caso vamos a escoger la cadena beta. Entonces, la cadena beta tiene su región constante y su región variable. Entonces, miren que lo variable está de colores diferentes. ¿Listo? Eso es una memotecnia para que ustedes lo asimilen de esa manera. Esto nunca va a cambiar. Ahí solo trabajar con la cadena. Esto nunca va a cambiar. Vamos a hablar de una en un principio. Ahorita hablamos de la otra. ¿Sí? Entonces recuerden que aquí está la membrana celular, el cuento, y cambia, acá CD3, entonces lo vamos a ir para acá. Pero, ¿qué pasa con esa primera cadena? Entonces, tiene una región que es constante y que nunca va a cambiar. Esta región de acá que ustedes la ven como una banderita, es porque se comporta de esa manera. Es variable. ¿Y qué quiere decir que sea variable? Que con cada mezcla de colores que haga, va a poder reconocer un patógeno diferente. Eso es lo que se conoce como recombinación VDJ. ¿Qué significan esas letras? B, D y J. Entonces, la B significa variabilidad. Variabilidad. La D significa diversidad. Y la J significa unión. Entonces, variabilidad, diversidad y unión. ¿Listo? Si ustedes miran la región constante, tiene el mismo color, no cambia. Aquí ustedes ven que cada linfocito tiene la posibilidad de tener 52 Vs. Y eso cambia. ¿Listo? Si ustedes leen de pronto un artículo más reciente, 2024, probablemente ya no sean 52, sino que sean 60, 68. Porque con el tiempo se van descubriendo que cada vez son más. Entonces, la cadena tiene para escoger 52 Vs. Tiene para escoger 2 Ds. ¿Listo? 2 Ds. Y tiene para escoger 12 más 1 J. ¿Listo? ¿Cuántas necesita? Una de cada uno. Una de cada uno. Solamente una de cada uno. Entonces, la cadena va a escoger de esas 52 una. ¿Sí? De esas dos, pues las opciones son menos. Escoge una o la otra. Y así también con la proteína de unión. Entonces, si ustedes miran, y si alguno de ustedes es un matemático así experto, se dan cuenta que la posibilidad de combinaciones es altísima.
solo escogiendo una de las B, una de la D y una de la J. ¿Sí? Y cada uno de esos colorcitos que escoge es un patógeno que está reconocido. Y miren que aquí estamos hablando solamente de la mitad del TCE, solo la primera parte de una cadena. ¿Listo? Eso es lo que se reconoce como, o se llama recombinación VDJ. Ahora, lo mismo va a ocurrir en la otra cadena. ¿Listo? Entonces, bien, lo que pasa con la cadena alfa, la única diferencia es que ella no tiene diversidad. ¿Listo? Tiene variabilidad y unión, pero no tiene diversidad. Entonces, aquí nuevamente vamos a tener que tiene 70 de variabilidad, 61 de unión. Y de eso solamente necesita uno de cada uno. Y miren lo que pasa aquí. En el otro lado teníamos tres opciones. ¿Sí? 52, 2 y no sé más una. ¿Sí? Acá tenemos 70 y tenemos 61. Y ahora hagan esas combinaciones de cómo puede quedar una cadena completa alfa o una cadena completa beta, ya escogiendo la selección que ellos quieran escoger. Y esa es la variabilidad real que va a tener un receptor TCR del linfocito para poder conocer un patrón. ¿Listo? Esta nunca cambia, no lo olviden. Por eso se llama región constante. La que cambia es la región variable. ¿Para qué? Entonces, aquí en este dibujito de pronto lo podemos ver resumido. ¿Listo? Entonces la constante no va a cambiar. ¿Por qué? Porque es reciclada. Siempre se recicla. ¿Sí? No se pierde. En cambio, esta variable, ustedes pueden ver acá, no sé si saben de cosas que se alcanzan a ver con este televisor, que cada colorcito tiene unos dientecitos diferentes o una entradita diferente. Y esa combinación de dientecitos que ustedes ven acá y acá es lo que realmente reconoce el patógeno. Y ese patógeno es reconocido solamente en ese sitio. Entonces esto, un fragmento de bacteria, un fragmento de un hongo, un fragmento de un virus, es reconocido solamente por esto. Es como una llave con una chapa. ¿Sí? Los dientecitos de una llave que solamente abre X chapa. Esto más o menos digamos que es como la mejor analogía que encuentro en este momento. Yes. ¿Señor? ¿La puede volver a la anterior? ¿Listo? ¿Tenemos problemas ahí? Esto es lo que se conoce como la recombinación VDJ. Esto ocurre a nivel de la activación de la maduración del linfocito, en el timo, etc. Entonces la persona que le tocó o que le corresponde la recombinación VDJ de los linfocitos B, ya saben que más o menos tendrá que explicar algo muy parecido a lo que les acabo de contar aquí. ¿Listo? Okay. Ahora, hablemos muy rápidamente de lo que es la activación del linfocito. Entonces aquí ya vamos a pasar de esto porque ya casi todo lo otro lo había explicado, entonces va a ser más rápido. Para que el linfocito se active necesita una primera señal. ¿Qué señal es esa? La unión de complejo mayor de histocompatibilidad con el TCE. Señal número 1. Ahí el linfocito todavía no está activado. Recuerden que empieza la activación. Primera señal, señal 1. Ese linfocito de ahí es un linfocito virgen. ¿Sí? O sea, no ha tenido contacto con ningún patógeno. La célula llegó y se lo presentó. En ese primer contacto es lo que se llama la primera señal. ¿Quiénes interactúan en la primera señal? TCR, complejo mayor de histocompatibilidad y los correceptores, CD4 o CD2. ¿Listo? Eso es lo que ocurre. Señal número 2. Digamos que esta es una representación geométrica en dos planos. Acá si quieren una más bonita tridimensional, pero es lo mismo. Son las mismas representaciones, las mismas cadenas. ¿Listo? TCR, lo encuentro. ¿Okay? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cuál es la segunda señal. Entonces la segunda señal, recuerden que les había hablado de una estimuladora y una inhibidora. ¿Recuerdan? Entonces aquí al lado izquierdo está la estimuladora, ¿sí? Que es CD28. Que mire quién la expresa, recuerden que les decía yo que la expresaba el linfocito. Y que ella tiene un receptor en qué? En la célula que está presentando, la célula dendrítica. Ese receptor se conoce como B7. Pero hay B7-1 y B7-2.
es lo mismo que decir CD80 y CD86. ¿Sí? Lo van a encontrar así. Complejo B71, B72 es lo mismo que CD80, CD86. Ese receptor nunca cambia. Este siempre está ahí. Siempre está ahí. Él está expresado. ¿Y él a quién reconoce? ¿Al CD28 o al CCLA4? Lo reconoce a los dos. Puede reconocerlo a los dos. Entonces, ¿cómo es que se controla? Dependiendo la cantidad de CD28 que se está expresando o la cantidad de CCLA4 que se está expresando. Y ya les había dicho que para que esté persistiendo, el patógeno tiene que estar vivo. ¿Sí? O sea, todavía está presente, o sea, se necesita todavía la activación. Si ya el patógeno empezó a desaparecer, CD28 disminuye y empieza a aumentar CTAL4. Entonces, en este momento, la segunda señal es la unión del complejo B7 con CD28. Segunda señal. ¿Listo? Importante, sí. ¿Por qué? Porque muchos patógenos pueden ser presentados simplemente complejo mayor TCR, CD4, CD8. Pero no ocurre esta unión CD28-B7. No ocurre. Entonces, ¿qué pasa ahí? El linfocito entra en una fase que se llama de anergia. No sirve para nada. Porque ni se activa ni está inactivado. ¿Listo? O sea, no sigue su camino de activación para destruir el patógeno, pero tampoco es capaz de recibir otro patógeno que le presente. O sea, dejó de ser virgen, pero ya no sirve para la función que está. Entra en anergia. Entonces, el futuro de ese linfocito en anergia es morirse por apoptosis. ¿Sí? Se muere por apoptosis. Es el único futuro que tiene. ¿Listo? Se llama ese proceso de anergia. Pero recuerden que esto debe cambiar, porque lo que busca el sistema inmunológico es que el patógeno sea destruido, ¿cierto? Si el patógeno es destruido, CD28 empieza a disminuir su expresión y empieza a aumentar la expresión de CTLA4 y empieza entonces la interacción con el B7. Esto y ahí la respuesta disminuye y los linfocitos empiezan también a desaparecer y a morir por apoptosis porque ya no sirven para un patógeno que ya no está, que ya no existe. Lo que les decía ahorita, dos dimensiones, lineares, pero pues acá también está en circulitos, luñitos. Y acá entonces va a empezar a ocurrir algo adicional. Con esa segunda señal que empieza a ocurrir en el linfocito. Con esa segunda señal, el linfocito empieza a producir citoquinas. ¿Listo? Empieza a producir citoquinas. Una de las citoquinas más importantes es la interleuquina 12 y la interleuquina 2. ¿Sí? Interleuquina 2 e interleuquina 2. Esas dos interleuquinas van a favorecer que, uno, el linfocito se pueda diferenciar y dos, que el linfocito pueda sobrevivir. ¿Listo? Entonces, diferenciarse en qué, en lo que ustedes van a explicar ahorita más adelante. Y que sobreviva el tiempo que sea necesario para poder matar la mayoría de patógenos que están presentes. Entonces, fíjense que necesita eso. Ahora, yo quiero decirles, y en eso quiero ser sincero con ustedes. Aquí les estoy hablando de dos citoquinas, pero no son las únicas. Esto, hay muchísimas otras citoquinas que interactúan acá. Pero me parece que ustedes deben por lo menos saber que la interleuquina 12 interleuquina 2. Digamos que es lo mismo. Pero hay muchas otras citoquinas que ayudan a muchas cosas, que el linfocito permanezca vivo, a que se pueda subdividir más rápidamente, a que se puedan diferenciar hacia células de memoria, etcétera, etcétera. Pero digamos que para la respuesta en sí necesitamos interleuquina 12 y interleuquina 2. ¿Listo? Entonces tenemos señal 1, interacción TCR, complejo mayor de histocompatibilidad, sea el que sea. Señal número 2, complejo CD8, B7. Y señal 3, producción de citoquinas. Entonces, allá lo ven. Producción de citoquinas. ¿Y para qué produce citoquinas? Ustedes me lo van a decir ahorita. ¿Sí? Cada tipo de linfocito produce diferentes tipos de citoquinas. Y cada citoquina sirve para algo diferente. ¿Cierto? Ahí vamos. Ahí quedamos. ¿Listo? Y miren que esas citoquinas, como ustedes de pronto lo entendieron en su cartelera, esas citoquinas pueden tener una acción autocrina o paracrina, ¿cierto? Es decir, actuar sobre ellas mismas o sobre otro tipo de citoquinas. ¿Sí? Eso es importante. ¿Listo?
No sé si hasta ahí. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya vamos a descansar. Ya terminé. Ahorita les toca a ustedes si quieren. Tienen que explicar ¿Listo? eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Después de que el linfocito se activó, lo único que va a hacer es diferenciarse y hacer lo que sería la división o multiplicación del clon que se necesita, ¿cierto? Que sería la expansión clonal. Entonces, dudas, preguntas, por favor. Si no las hay, tómense unos 15 minutos de descanso y vuelven por sus carteras y pues